Imagina abrir los ojos y no ver nada, ni una grieta de luz, ni un rostro, ni un cielo, ni un mañana, solo el eco de tus propios pensamientos rebotando en paredes de piedra húmeda, y el sonido constante del agua que gotea, marcando un tiempo que ya no sabes contar. Así empezaba el día para miles de prisioneros en la Edad Media, aunque, para muchos, no había manera de saber si el día realmente había comenzado. Las mazmorras medievales no eran como las cárceles que conocemos hoy. No había juicios rápidos, no había luz artificial, no había derechos. Eran más bien sótanos del olvido, lugares que no estaban pensados para albergar cuerpos, sino para quebrarlos. No importaba si el delito había sido robo, blasfemia o simplemente estar en el lugar equivocado frente al poder. Una vez dentro, la oscuridad lo igualaba todo, y sin embargo, algunos lograban sobrevivir, no solo al encierro, sino al silencio, a la desesperación, a la pérdida total del tiempo y del sentido. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué estrategias usaba la mente humana para seguir latiendo entre la piedra, la humedad y el miedo? En este viaje vamos a entrar, sin miedo, a las entrañas más oscuras del mundo medieval. Descubriremos cómo eran realmente las mazmorras, qué condiciones enfrentaban los prisioneros, y cómo, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, el espíritu humano encontraba maneras de resistir. Para entender cómo se sobrevivía dentro de una mazmorra medieval, primero debemos entender qué eran realmente esas prisiones bajo tierra. A diferencia de las cárceles modernas, pensadas para la vigilancia y la contención, las mazmorras eran herramientas del poder. No eran centros de justicia, eran símbolos de castigo, de dominación, de miedo. El término mazmorra proviene del francés antiguo donjon, que originalmente se refería a la torre principal de un castillo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la palabra comenzó a usarse para describir aquellos espacios oscuros, subterráneos y apartados, donde los prisioneros eran enviados, y muchas veces olvidados. Las mazmorras solían construirse en los niveles más bajos de las fortalezas, debajo de las cocinas, bajo las capillas, en el corazón de la piedra. Algunas eran simples cuevas naturales adaptadas, otras, celdas cavadas a mano, cerradas con rejas de hierro o puertas de madera reforzada. No tenían ventanas, no tenían camas, no tenían compasión. El suelo era de tierra o roca, el aire era húmedo, espeso, cargado de moho y enfermedad. La única luz, si acaso, provenía de antorchas encendidas muy lejos, en pasillos que el prisionero jamás alcanzaría. Su propósito, que el prisionero dejara de ser una persona, para convertirse en un recuerdo. Algunos eran mantenidos ahí días, otros meses, y no pocos, años enteros. No todas las mazmorras eran iguales. Algunas estaban diseñadas para la tortura física, otras para la destrucción psicológica, pero todas tenían algo en común. Fueron creadas para quebrar más que al cuerpo, al alma. El cuerpo humano puede adaptarse a muchas cosas, pero hay una que no tolera fácilmente: la ausencia total de luz. En una mazmorra medieval, no existía el día ni la noche, solo la oscuridad. Una oscuridad que no era simplemente física, sino también emocional y mental absoluta. Dentro de esos espacios cerrados y húmedos, el tiempo dejaba de existir. No había relojes, no había sol. Los prisioneros no sabían si llevaban horas, días o semanas encerrados. Lo único que tenían como medida eran los latidos de su corazón, y el sonido lejano, constante, de gotas de agua cayendo sobre la piedra. Las condiciones eran extremas. El aire viciado, cargado de enfermedad. El frío traspasaba la piel hasta los huesos. Las heridas, sin atención médica, se infectaban con rapidez. No había colchones, solo el suelo mojado. No había baños. No había silencio, solo lamentos. El hambre era una constante. En muchos casos, el alimento se reducía a un pedazo de pan duro y un cuenco de agua turbia, cuando llegaba. Y en ese entorno, los sentidos comenzaban a descomponerse. El olfato se acostumbraba al hedor. El oído se agudizaba ante el menor sonido. La piel se volvía hipersensible. Pero los ojos, privados de luz, simplemente dejaban de cumplir su función. En algunos testimonios históricos, se habla de prisioneros que salieron ciegos tras años de encierro. No por enfermedad,
sino por no haber visto la luz durante tanto tiempo. Y aún así, en medio de este abandono, el cuerpo resistía, como si cada célula entendiera que, mientras haya aliento, hay posibilidad, que mientras el corazón late, existe una mínima esperanza de volver a ver el cielo. El cuerpo puede resistir lo insoportable, pero cuando el cuerpo se cansa, es la mente la que tiene que seguir luchando. En las mazmorras medievales, donde el tiempo no existía y el silencio era más pesado que el hierro, la mente de los prisioneros era su último refugio, y también su peor enemigo. La pregunta no es solo cómo sobrevivieron físicamente. La pregunta real es, ¿cómo lograron no perderse dentro de sí mismos? Algunos encontraron consuelo en la fe. Rezaban durante horas. Recitaban versículos, oraciones, letanías. No porque esperaran un milagro, sino porque creer les daba una razón para no rendirse. Otros creaban rutinas imaginarias. Hablaban consigo mismos, se contaban historias inventadas, repasaban recuerdos de su infancia una y otra vez, como si cada recuerdo fuera una cuerda atada a la realidad. Hay registros de prisioneros que arañaban la piedra para contar los días, haciendo marcas con uñas o fragmentos de hueso. ¿Por qué? Porque perder la noción del tiempo era el primer paso para perder la razón. En ciertos casos, los más resistentes lograban transformar su encierro en un espacio mental. Cerraban los ojos y caminaban mentalmente por los campos, las plazas, las calles de su pueblo. Escuchaban los nombres de sus hijos, el timbre de la voz de sus madres, o el canto de los pájaros que alguna vez oyeron en primavera. No tenían libros, pero leían en su memoria. No tenían instrumentos, pero componían melodías con el ritmo de su respiración. No tenían nada, y lo usaban todo. Es difícil imaginarlo, pero en la oscuridad total, la mente se convierte en una linterna o en una trampa. Muchos no lo lograron. Perdieron la razón. Se quebraron, y en el silencio, se apagaron. Pero hubo quienes resistieron. Y cuando, años después, regresaron al mundo exterior, lo hicieron con una historia que pocos podían creer. La historia de haber sobrevivido sin sol, sin voz, sin nadie, solo con la fuerza de su mente. No todas las mazmorras eran iguales, y, desde luego, no todos los prisioneros sufrían de la misma forma. La experiencia de encierro en la Edad Media no dependía solo del delito, sino de quién eras, a quién habías desafiado, y qué tanto valía tu silencio. Los prisioneros comunes, ladrones, campesinos acusados de desobediencia o deudas, eran enviados a celdas húmedas, oscuras y superpobladas, sin cama, sin ropa extra, sin espacio para acostarse. En muchos casos, eran encadenados al muro, obligados a permanecer de pie durante horas o días. En cambio, los nobles y clérigos capturados, especialmente durante conflictos políticos o religiosos, solían recibir un trato distinto. Estaban aislados en celdas individuales, con cierto acceso a alimentos, y en ocasiones, hasta podían escribir cartas o recibir visitas. Pero que nadie se engañe, el privilegio no eliminaba el tormento, solo lo disfrazaba. La Torre de Londres, por ejemplo, fue hogar de prisioneros célebres, obispos, traidores, incluso reinas caídas en desgracia. Muchos de ellos fueron ejecutados tras años de encierro, pero sus días en la mazmorra no fueron menos angustiantes que los de un criminal cualquiera. En Europa continental, castillos como el de Lax en Francia o el de Achtice en Eslovaquia escondían mazmorras talladas directamente en la roca, sin ventilación, sin drenaje, sin posibilidad de escape. En estos sitios, algunos prisioneros fueron encerrados en pequeños huecos donde solo cabía el cuerpo, obligados a permanecer en cuclillas, a oscuras, por meses. También existían las llamadas mazmorras de castigo. Eran aún más extremas, con techos bajos, suelos inclinados, estructuras diseñadas para el agotamiento físico continuo. A lo largo del continente, el diseño variaba, pero la intención era siempre la misma: imponer miedo, imponer silencio, imponer obediencia. Y mientras más importante eras políticamente, más cuidadoso era tu encierro, no por respeto, sino por cálculo, porque tu voz podía cambiar un reino, o encender una rebelión. Hay castigos que se ven, golpes, heridas, cadenas, y hay otros, que no dejan marcas en la piel, pero corroen todo lo que hay dentro. A veces, no hacía falta tortura, bastaba con el vacío de una celda, el vacío de no saber si alguien te busca,
el vacío de dudar si aún existes para el mundo. Hay testimonios que describen prisioneros que, tras años de encierro, ya no sabían su nombre completo, ni su edad, ni por qué estaban ahí. Algunos, incluso tras ser liberados, preferían regresar a la celda, porque afuera la luz dolía, porque el silencio se había convertido en su único lenguaje. En esa época, el castigo más cruel no siempre era la tortura, era el olvido, ser encerrado tan profundamente que el mundo ya no supiera que existías. Y lo peor de todo, que tú mismo empezaras a creerlo. Hoy, muchas de esas mazmorras están abiertas al público. Lugares turísticos, con guías, cámaras y boletos de entrada. Gente que baja las escaleras en grupo, toma fotos con flash y sale de ahí diciendo, qué interesante estuvo. Pero esas paredes, frías y manchadas, no fueron construidas para ser interesantes. Fueron construidas para romper a quienes las habitaron. Y aunque hoy estén vacías, aún conservan algo, un eco, un susurro que no es fácil de escuchar, a menos que entres con respeto y con la disposición de sentir lo que otros sintieron allí dentro. Porque este no es solo un video sobre arquitectura antigua, ni sobre técnicas de castigo, es un viaje hacia un rincón del alma humana, donde todo parece perdido, y aún así, algo resiste. Resistir, esa es la palabra. Algunos sobrevivieron porque tuvieron fe, otros porque imaginaron un futuro, pero todos, en algún punto, tomaron la decisión de no dejarse apagar. Quizá por eso estas historias todavía nos conmueven, porque en el fondo, todos atravesamos alguna oscuridad, una pérdida, un encierro, un silencio, y aunque no sean de piedra ni estén bajo tierra, muchas veces sentimos que no hay salida, pero hay algo que los prisioneros de las mazmorras nos enseñan, que incluso en la oscuridad más absoluta, mientras haya memoria, mientras haya pensamiento, existe la posibilidad de luz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides compartirla y suscribirte, porque recordar no es solo un acto del pasado, es también una forma de resistencia.